Hernán Chaparro, gerente general de GFK Conecta, está con nosotros a propósito de lo dicho ayer por el presidente de la República, en el diario El Comercio. Vamos a hablar de la clase media. ¿Qué es hoy la clase media en el Perú? ¿Quiénes son? ¿Quiénes la conforman? ¿Ha crecido? ¿Ha disminuido con respecto a otros años? ¿Qué dijo el presidente? Hemos tenido un crecimiento inclusivo, fortaleciendo nuestra clase media. Las políticas públicas han llegado hasta los más humildes del país y se ha cumplido el deseo que teníamos de impulsar algunos temas fundamentales. Y pone algunos ejemplos como la descentralización. Gracias, señor Chaparro, por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Quiénes son la clase media en el Perú? ¿Cuántos son? ¿Y cómo es que la misma ha cambiado en cuanto a su composición, sus características con respecto a la que existía antes? Claro. Hace años atrás, ¿no? Claro, mira, para comenzar, tú en una encuesta preguntas, ¿ustedes se ubican en clase alta, media, baja? Y todo el mundo se ubica en clase media. Todos somos clase media. Todos somos clase media, ¿no? Entonces, en términos de autopercepción, todos somos clase media. Ahora, lo cierto es que sí ha habido, sí ha habido una mejora, digamos, en ciertas condiciones, cierta capacidad de consumo, pero por lo menos lo que yo ya varias veces he tratado de sustentar y argumentar es de que la verdad en los últimos, no sé, 10 o 20 años hemos crecido y hemos mejorado básicamente como consumidores, pero no como ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que una cosa es tener más plata en el bolsillo y tener una oferta comercial más interesante, que es lo que hay, ¿no? Más, menos, mejor, peor distribuida, pero indudablemente hay algo de eso, ¿no? Pero en términos de calidad de vida todavía no ha cambiado tanto, digamos, ¿no? Tú acabas de estar con el ministro de Salud contando una serie de proyectos muy interesantes, pero eso es que este año, hace 2 años, no sé, que está recién comenzando el tema y como creo que tú bien decías antes, con mucho camino por recorrer todavía, ¿no? En términos de calidad, en salud, en educación, que básicamente es una oferta pública la que hay en el país, eso está muy, muy atrasado todavía, ¿no? Tenemos un muy buen centro comercial y un pésimo colegio, en síntesis, ¿no? Claro, tenemos un cuadro en pantalla, esa diferencia que hace usted entre ciudadano y consumidor creo que es importante y es interesante y tiene estrictamente también que ver con la conformación de la clase media en el sentido de cuáles son las características de la misma, ¿no es cierto? ¿Quiénes son y cómo se consideran a sí mismos? Distribución de hogares según nivel socioeconómico Lima Metropolitana, en pantalla, por favor. Por ejemplo, del 2009 al 2010, de esta forma se han movido los niveles socioeconómicos. El A ha decrecido de 5,5 a 5,2, el B creció a 17,7, el C creció a 33,1 y el D también a 30,2. Creció de 53 en total a 56. Decreció el nivel de gente con menos recursos. El E, o sea, las cifras en general son buenísimas. ¿Quiénes son clase media aquí? ¿Los niveles socioeconómicos? No, mira, ese es un poco el tema. Lo que normalmente le llamamos nivel C, que en el lenguaje del mercadeo, por lo menos siempre se ha llamado como un sector bajo, esa es la verdadera clase media en este país. Porque claramente tú puedes ver que es el sándwich, ¿no? ¿Por qué? Porque además... Ese es tercio, un 33%. 33.1%. Así es. Porque ese segmento que tiene una cantidad de ciudadanos o de personas, población, hogares, en fin, ¿no? Grande, un tercio de la población, y que además tiene cierto nivel de capacidad de consumo que ahora, les permite eso es importante. Hacer una serie de cantidades. Estadísticamente, técnicamente, ¿cómo es que yo defino a alguien, más allá de cómo me crea yo, si soy clase media, alta, pobre, ¿no es cierto? ¿Cómo es que yo sé si técnicamente pertenezco o no a la clase media? Claro. Lo que pasa es que, mira, hoy el gremio APIM, estos son datos de APIM, después de muchas discusiones, en fin, al final ya hemos logrado una fórmula de consenso donde absolutamente el 100% de los asociados medimos de la misma manera. Y son 5 variables. Una cosa que es un típico error y a veces se repite demasiado, es creer que el nivel socioeconómico es igual a cuánto ganas. Y no es así. En ninguna encuesta que se haga con seriedad se toma lo que la gente dice que gana como una fórmula de medir nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico se mide de manera más sofisticada, se mide con 5 variables, que tiene que ver con nivel educativo, que no tiene que ver directamente con lo cuánto ganas, se mide a partir de calidad de la vivienda, una serie de indicadores sencillos, acceso a servicios de salud,
¿no? Tenencia de bienes, que sí es un indicador de algún modo de corto plazo, y el nivel de hacinamiento. Pero son indicadores que indirectamente miden dos cosas. Es cierto, por un lado, capacidad de consumo, pero por otro lado, cierta calidad de vida en términos de educación y salud. Y en los estudios que hemos hecho desde API, lo que uno ve es que, por ejemplo, si tú comparas 2010 con 2004, el incremento de aquellas cosas que tienen que ver con capacidad de consumo, como es tenencia de electrodomésticos, se ha disparado sí, a la N. O sea, eso es más plata en el bolsillo. Pero las mejoras en nivel educativo o acceso a servicios de salud han mejorado, pero ostensiblemente o evidentemente menos. Entonces tienes, claro, gente con tiene más dinero, pero que se sigue quejando del mismo hospital que todavía no le da la calidad del servicio que espera. Si no tienen esa calidad de servicio, probablemente estadística y técnicamente no pueden ser considerados dentro de la clase media. Sí lo son. Entonces, pero bajo esa premisa, considerando el análisis que usted tiene, ¿cómo cambia la clase media? ¿Crece o no crece durante estos últimos años de bonanza que ha tenido el país? Ha ido creciendo lentamente, pero ha ido creciendo, pero más empujada por aquellos aspectos vinculados a la capacidad de consumo antes que a la calidad de los servicios. Así es. Y que la mejora de la calidad de su nivel de vida en general, ¿no? Es el tema. Y eso es verdad, ya a nivel nacional uno puede verlo, claro. El otro día Julio Luque daba unas declaraciones en El Comercio que decía, oye, hace unos años la gente discutía si habría o no habría un centro comercial. Hoy la discusión es cuántos centros comerciales soporta una ciudad. Tienes Trujillo, que ya tiene 3, y efectivamente hay uno de ellos que creo que no está caminando como se esperaba, pero o sea, hace 10 años, ¿a quién se imaginaba que Trujillo iba a tener 3 centros comerciales? ¿No? Ahora, pero considerando lo que usted ha dicho entonces, más aún y con mayores argumentos, los políticos, el año de gobierno que queda del presidente Alan García y los políticos que vienen, los presidentes que vienen, deben centrarse en algo que siempre se trabaja pero nunca se concluye: reforma del Estado, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Gestión, ¿no? Y hacerlos sostenibles, hacer sostenible su permanencia en una clase media. Sí, yo, mira, nada es perfecto, pero yo creo que el sector privado ha hecho mejor su tarea de lejos, ¿no? Con dificultades puede haber, etcétera, pero ha entendido mucho mejor que este país tiene que ser inclusivo, que hay que comprarse el pleito, que todos van juntos al mismo sitio, que el sector público, ¿no? Ahí todavía hay muchísimo por hacer, hay una mentalidad patrimonial que cree que el que tiene un puesto público es el dueño de algo, ¿no? Y no se da cuenta que es un servidor público, ¿no? Hernán, muchísimas gracias por estar en el programa. Creo que lo que usted ha dicho es clave. No solamente se trata de poder adquisitivo, se trata de la calidad de los servicios a los que accedemos, de la educación, de la salud. Ser clase media es más que tener algo más de dinero en el bolsillo, ¿no? Claro. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Bien. Hernán Chaparro, gerente general de GFK. Conecta nos ha acompañado. Hasta mañana. Gracias por estar con nosotros.